Buenos días, Ágape. Buenos días, mis hermanos en Cristo en todo lugar. Y bienvenidos, amigos que nos acompañan este día domingo, día dedicado a nuestro Señor, a nuestro Dios. La semana pasada estábamos hablando de adoración y terminamos de hablar de adoración, pero curiosamente el tema de la adoración enlaza con el tema que estamos comenzando hoy, que es la guerra espiritual. Y tal vez no veamos bien cómo es que viene a enlazar. Vamos a comenzar a ver unos principios ahora. Y la otra semana creo que vamos a ver más claramente cómo enlaza la adoración, cómo encaja en la historia que vamos a ver el día de hoy. Pero la verdad es que la adoración juega un papel importantísimo en la guerra espiritual. ¿Y por qué, hermano, has decidido hablar de guerra espiritual? ¿Por qué es que vas a hablar de este tema? No queremos hablar de guerra en este momento, queremos hablar de paz. Pero la verdad es que para que tengamos paz, tenemos que saber pelear la guerra. Entonces, fíjese, se va a dar cuenta de que nosotros hemos estado en guerra desde la misma fundación del mundo. Desde el principio de la historia bíblica, usted abra Génesis y se va a dar cuenta que desde los primeros capítulos usted está viendo la intervención de alguien que es contrario a Dios. ¿Y saben cómo se llama en el Antiguo Testamento ese ser que es contrario a Dios? Y yo sé que muchos ya lo saben, ese ser contrario a Dios se llama Satanás. ¿Y saben cómo se le llama en el Nuevo Testamento a ese ser que es contrario a Dios? ¿Tienes una idea? En el Nuevo Testamento también se le llama Satanás. ¿Y sabes por qué? Porque Satanás significa adversario, enemigo. Adversario. Alguien que está en contra tuya, que te quiere destruir. Y fíjate bien, hermano, aquí solo hay dos bandos. Y esto yo lo he dicho muchas veces, pero creo que ahora se va a volver más claro y evidente. Solo hay dos lados. El lado de Dios y el lado de Satanás. Yo me doy cuenta de que hay muchas personas que les encanta el concepto de la Suiza espiritual. Una persona que es neutra, una persona que no se mete en problemas ni con uno ni con el otro, que trata de estar en el centro, callado, ¿verdad? Que no causar conflicto, no andar instigando, porque ellos lo miran de esa manera como una manera de hacer paz. Y la verdad es que de todas maneras eres soldado y de todas maneras estás en una guerra. Esa es la cuestión. No hay gente neutra. No hay gente neutra en lo que es la guerra espiritual. Por ejemplo, los ateos y los agnósticos piensan que no existe Dios. Dios no existe. Y entonces ellos están, ¿verdad?, según sus creencias, neutrales. No les afecta en nada que haya Dios o que no haya Dios. También todos estos movimientos que están apareciendo, que se preocupan por el bienestar mental y espiritual de las personas, que lo tratan de equilibrar con la meditación y con el yoga. Yo sé que tú has escuchado de todas esas cosas y ellos piensan que son neutros. También hay movimientos que se esfuerzan por el bienestar corporal, el cuerpo, lo físico. Hacen mucho ejercicio, se mantienen en forma y entonces ellos dicen, bueno, si yo no ocupo drogas y porque mi cuerpo es el templo del espíritu, y la verdad, ellos tienen razón en eso, pero tal vez no de la manera que ellos se imaginan. Y ellos dicen, bueno, yo no ocupo alcohol tampoco y entonces yo me cuido. Y yo entonces estoy bien y estoy neutro. No estás neutro. Están otros que simple y sencillamente no opinan nada, ¿verdad? Están al margen. Pero no importa cuál de todas estas posiciones estás tomando. No importa qué es lo que tú creas. No hay Suiza espiritual. El concepto de Suiza no aplica a la guerra espiritual. No aplica. En la guerra espiritual no hay neutros. Hay dos lados, o estás en uno o estás en el otro. Así de simples son las cosas. El problema, fíjate, hermano, es que en el ejército de Dios tú te debes enlistar. Y ahí está lo que la gente no comprende. La gente comienza a hablar de Dios. Muchas personas también tienen este concepto de que solamente hablando de Dios, orándole a Dios y pensando que son del equipo de Dios, pero hay que enlistarse.
Hay una manera de hacer las cosas. Hay una manera de meterte en el ejército correcto. Del lado del adversario, del lado del enemigo, no necesitas enlistarte. Ya naciste enlistado. Y eso es lo que es difícil de comprender. Que ya estás metido en ese ejército. Y lo que nosotros tratamos de hacer como cristianos es hacerte ver y que te des cuenta de en qué de los ejércitos estás metido, en cuál de los dos. Te motivamos a salirte del ejército en el que naciste. Te motivamos a salirte del ejército en el que estás. Y te exhortamos a que te enlistes en el ejército de Dios. Eso es lo que nosotros hacemos. Es básico que entiendas esto. Si no te has enlistado en el ejército de Dios, eres parte del ejército adversario y no hay vuelta de hoja. La Biblia lo dice claramente. Y no solo la Biblia, lo dice Jesús mismo. Tú lo puedes encontrar en Mateo 12. Si lo quieres buscar, sería excelente que tú lo leyeras conmigo. Yo te lo voy a leer rápidamente porque no es parte del pasaje que nosotros vamos a estudiar esta semana. Pero mira la primera parte de Mateo 12:30. Y dice, fíjate, el que no es conmigo, contra mí es. Ahí está. El que no es conmigo, contra mí es. Y no estoy tratando de hacer doctrina de un solo pasaje, sino que esto está en diferentes lugares de la Biblia. Lo vas a encontrar más de una vez. Ahora, si tú, hermano, que ya recibiste a Cristo y que ya estás en el lado correcto, quiero que sepas también de que la guerra no ha acabado. El hecho de que ya recibiste a Cristo y que ya estás en el ejército correcto, no quiere decir que no vas a pelear. No quiere decir que vas a estar sentados. También en el ejército de Cristo no hay bancas, ¿verdad? No hay personas que pueden estar solamente a la orilla de la cancha viendo el juego. Tampoco hay eso. Todos tenemos que levantarnos y ponernos a pelear. Estamos en el fragor de la batalla, hermano. Estamos en el fragor de la batalla. Quiero que te des cuenta. Fíjate, estamos en medio de una pandemia mundial. ¿Sí o no? Lo estamos. Y lo estamos todos, todo el mundo completo. Estamos en un desequilibrio climatológico. En todas partes. Te estás dando cuenta de que en El Salvador, que donde yo me doy cuenta, en Ecuador, me contaron hace poco, en Guayaquil, hay diferentes lugares del mundo donde hay todas estas depresiones tropicales, huracanes, ciclones, y es por todo el globo, por todas partes. Estamos también en medio de un malestar social y es universal. Fíjese que mi papá decía que a los Estados Unidos le da gripe y el mundo estornudaba. Y es cierto, aquí se asesina a una persona injustamente y en todo el mundo hay protestas. Nada menos ayer me di cuenta de que había una protesta en Ámsterdam. Allá no han matado a nadie, pero están protestando. Y es una protesta multitudinaria. En Europa están protestando. Entonces, fíjate bien, lo que estamos haciendo en una parte del mundo está afectando a todo lo demás. Hay pronunciamientos por todo el mundo. Estamos inclusive en medio de una zozobra, porque ayer sábado pasaba cerca de la Tierra un asteroide. Imagínate, hermano. O sea, si no te has dado cuenta, estamos siendo atacados por todos lados. Estamos sufriendo pérdidas personales, económicas, estamos pasando hambre, hemos perdido el trabajo, nos sentimos amenazados, tenemos miedo, estamos a punto de morir en cualquiera y a manos de cualquiera de estas cosas. La verdad, hermano, tienes que darte cuenta que estamos bajo ataque, ¿verdad? Como dicen las personas que son aficionadas a fútbol, nos están apedreando el rancho, nos están atacando duro, hermano. Y tú puedes pensar que todas estas cosas son físicas y que no tienen ninguna relación con el mundo espiritual. Pero hay una cosa que yo creo que no dije con el tema de la semana pasada, con lo de la adoración. Y no me recuerdo si lo dije o no. Pero fíjate, hermano, que cuando tú
adoras, eso es algo físico, pero llega a tocar el mundo espiritual. Cuando tú te humillas delante de Dios, cuando tú te rindes a Él, cuando tu corazón rebalsa en alabanza, tú estás tocando el mundo espiritual. Dios reacciona a esa clase de alabanza cuando tú lo haces humillado delante de Él, cuando lo haces rendido y de corazón. Él reacciona, Él se mueve, comienzas a ver el accionar del Señor. Y entonces, fíjate, ¿qué es lo que has hecho? Con la posición del cuerpo, con la posición del corazón, con las palabras que salen de tu boca a ritmo de una música, has tocado lo espiritual. Lo has hecho. Lo has hecho. Y fíjate, yo me doy cuenta que muchas personas piensan que Dios es un Dios serio, es un Dios que no reacciona. Se lo imaginan como un tótem que está inamovible, pero el Señor ha demostrado ampliamente que nos ama. El Señor nos ha demostrado ampliamente que le importamos y que quiere ser parte de nuestra vida, que quiere estar en medio de nosotros, pero nosotros no lo dejamos. Aún los que le conocemos, nos alejamos de Él y Él nos deja. Y cuando nos deja, es entonces que estamos bajo ataque. Cuando tú adoras, cuando tú te acercas humillado al Señor, estás penetrando el mundo espiritual, ¿verdad? Estás penetrando el mundo espiritual. Lo físico afecta a lo espiritual. Ahora, lo contrario es igual cierto. Cuando la iglesia no cumple su función, cuando la iglesia se aleja de Dios, el mundo le da la espalda a Dios, Dios nos deja y vienen las calamidades. O sea, también lo espiritual está entrando al mundo a causa de algo físico. O sea, se da de los dos lados. Cuando el Señor se aleja, Satanás toma el control de las cosas. Eso es lo que está pasando. El mundo espiritual viene a afectar el mundo físico viene a afectar el mundo espiritual. Vamos a hablar un poco más de guerra espiritual, pero no lo vamos a hacer sin pedirle al Señor su bendición. Vamos a ponerle este servicio a sus pies. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por la oportunidad de estar una vez más al frente de muchas personas para, Padre, hablar de ti, de tu palabra, para mostrarles tu verdad, Señor, a través de las Escrituras, para que conozcan tu historia, para que sepan lo que has hecho, para que sepamos lo que debemos de hacer, para que sepamos cuáles actitudes te agradan, qué cambios debemos de hacer, cómo debemos pensar, qué es lo que esperas de nosotros. Todas estas cosas, Señor, son necesarias, Padre, si es que nosotros queremos tener victoria en la guerra espiritual. Si queremos en algún momento lograr la paz, necesitamos, Señor, comprender lo que es todo esto en este mundo que está alrededor de nosotros y que no podemos ver, pero que se está volviendo más tangible cada vez. Te doy gracias porque estás entre nosotros, porque donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, tú estás en medio de ellos. En Cristo Jesús estamos agradecidos por tu presencia. Amén. Hermanos, vamos a estar en Crónicas 20, en Segunda de Crónicas 20. Solo digo Crónicas como que si fuera un libro. Segunda de Crónicas 20. Segunda de Crónicas 20 y la historia es larga. La historia es del 1 al 30. Y ahora vamos a estar únicamente del 1 al 7. Del 1 al 7 y la otra semana vamos a continuar. Es una historia larga, pero muy interesante, que nos enseña mucho. Incluso les voy a leer del 1 al 15, aunque no vamos a llegar en el estudio hasta el 15, pero del 1 al 7 hay muchas cosas que ustedes van a apreciar como importantes. Espero que ya estés ahí. Segunda de Crónicas 20, del 1 al 15. Y te lo voy a leer. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas,
vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno por todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder, que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque su nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Se les está diciendo, fíjate hermano, pon atención al final, no es vuestra esta guerra, sino de Dios. Lo que está diciendo esto, hermanos, es una guerra espiritual. Eso es lo que está diciendo este hermano. Quiero primeramente que te des cuenta que en la guerra espiritual no hay enemigo pequeño. Y esto es bien importante. No hay enemigo pequeño. En los asuntos espirituales, los enemigos siempre van a ser grandes. Siempre van a ser grandes, aunque no lo parezcan. En la historia, la grandeza del enemigo es evidente. Yo no sé si tú lo sabes, pero estamos hablando de dos superejércitos y un pueblo. El ejército de Moab era un ejercitazo. Era cantidad horrible de gente. El ejército de Amón, lo mismo. Otro ejército grande. Y el pasaje, la Reina Valera le llama otros de los moabitas, pero la King James le llama los meunitas. Y se dice que era un pueblo que vivía al sur del Mar Muerto. Y no era tan numeroso como los otros dos. Y, ¿verdad? Porque el ejército de Moab era enorme y el ejército de Amón era enorme. Y los de los meunitas era pequeño. Pero yo me pregunto, ¿por qué le pidieron ayuda a un pueblo pequeño? ¿Por qué le pidieron ayuda a un grupo de personas que era innecesario invitar a la guerra? Porque
Hermano, cuando Satanás te ataca, no viene solamente contra ti para asustarte, viene contra ti para destruirte. Y volviendo al tema de lo que estamos sufriendo nosotros, porque eso es prácticamente lo que hacemos con el Evangelio, hacemos un paralelo con lo que nosotros estamos pasando. No era suficiente la pandemia para asustarnos. Sí era suficiente. Yo estaba asustado. Yo no sé tú, pero yo estaba asustado. Y entonces, para el enemigo no es suficiente asustarte. El enemigo te quiere destruir. Entonces no le bastó con la pandemia. Ahora está mandando la desestabilización social, está mandando todos estos problemas económicos, está mandando hasta problemas galácticos, ¿verdad? Está haciendo de todo porque quiere ver la manera de que seas completamente aniquilado. Esa es la intención del enemigo. ¿Y sabe por qué estamos en estas? Porque nosotros somos muy confiados. Vemos un enemigo y pensamos que es un enemigo pequeño. No tenemos cuidado con lo que estamos haciendo. Por ejemplo, hermano, hay muchísimas personas, incluso hermanos en Cristo, que están trabajando hasta los días domingos. El día domingo es día del Señor y todos lo sabemos, ¿verdad? Trabajan porque tienen vida, salud y fuerza, pero se les olvida quién se las ha dado. Y ni siquiera van a la iglesia y acuden a darle gracias. No apartan su día. No lo reconocen. Hemos olvidado a Dios de muchas maneras, no solo con el trabajo, de muchas maneras. Dime tú, hermano. Dime tú cuál es tu pecado. Dime tú qué es lo que a ti se te ha hecho imposible dejar de hacer. ¿Qué es lo que estás haciendo que ofendes al Señor? Tú lo conoces mejor que yo. Yo conozco mis pecados, tú conoces los tuyos. Cada quien tiene pecados diferentes. Y de mil maneras estamos ofendiendo a Dios. Estamos constantemente buscando la ira del Señor. Lo estamos encendiendo con las cosas que nosotros hacemos. Tú estás abandonando al Señor cuando tú prefieres hacer una cosa que Él te está pidiendo que no lo hagas. Eso demuestra que no lo respetas, que no te importa, ¿verdad? Y pues tal vez no se lo dices a Él, no lo hablamos abiertamente, pero lo demuestras con tus acciones. Tus acciones hablan, ¿verdad? Ahora Él se ha retirado, Satanás ha tomado control y están sucediendo todas estas cosas. Te voy a llevar de regreso a la primaria. Te voy a hablar de matemática, acerca de los elementos y los conjuntos. Fíjate, hermano, que la sociedad está formada de personas individuales, se pueden considerar elementos. En conjunto hacen la sociedad, ¿verdad? Cada quien formó su filosofía de vida y está viviendo como quiere. Y hermano, como sociedad, estamos haciendo un conjunto de personas ofensivas a Dios. Y nosotros, cada quien, tenemos un montón de pecadillos con los que no estamos luchando, con que no estamos atendiendo, de los cuales no nos estamos deshaciendo, y eso está formando una ofensa grande. No hay enemigo pequeño en la guerra espiritual. Tienes que poner atención a todas esas cosas pequeñas. Todas las cosas pequeñas de tu vida que no estás tratando, tienes que tratarlas inmediatamente y parar de ofender al Señor. Tienes que abrazarte de Él, leer su palabra, darte cuenta qué es lo que le está molestando, comenzar a hacer un cambio. Porque tú como elemento haces un cambio y otro como elemento hace un cambio y otro como elemento hace un cambio, un grupo de personas hacen un cambio, la sociedad comienza a cambiar. Necesitamos un cambio generalizado. Y te vas a dar cuenta que Josafat más adelante hace no solamente reconoce él lo que hay que hacer, sino que, yo te lo leí en el pasaje, invita a toda la sociedad, invita a todo el grupo. ¿Por qué? Porque el enemigo nos está atacando a todos como conjunto y nos está atacando a todos como individuos. Nos está atacando de varias maneras.
Dios es claro en lo que quiere de nosotros. Dios es claro. Si tú dices, bueno, hermano, es cierto, el Señor, yo creo que lo tengo que estar ofendiendo, pero no sé ni en qué. Refiérete a Miqueas 6:8, y yo sé que estoy abusando del pasaje porque ya lo leímos un par de veces en las semanas anteriores. Pero es que a mí es un pasaje que me impresiona. Miqueas 6:8, búscalo. Y ¿sabes qué? Te lo voy a leer. Porque ahí está claro qué es lo que el Señor quiere. Ahí no hay duda. Te lo puedo recitar casi de memoria. Miqueas, hermano, que se me ha perdido de momento. Es un libro pequeño. Y es claro. Es un profeta. Qué pena, no lo puedo encontrar. Tengo anotado aquí a un lado lo que dice Miqueas. Dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que dice Miqueas. Te lo voy a decir de nuevo. Miqueas 6:8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente te pide, fíjate, hacer justicia, que no estamos haciendo justicia, hermano. No estamos haciendo justicia. Somos injustos. Y lo puedes ver, por ejemplo, en esta muerte injusta que acaba de suceder. No somos justos. Y eso es solo un ejemplo. Eso es solo un botón de muestra. Pero es una injusticia generalizada. Dice, amar misericordia. Somos sin misericordias. Somos sin misericordias. No nos importa lo que está sufriendo el otro. No nos importa. Vemos muchas personas sufriendo y no nos importa. Vemos otros países y vemos lo que les pasa y no nos importa. Ahora lo está sufriendo, lo que estamos sufriendo lo está sufriendo el mundo entero. ¿Sabe qué estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo misericordia. Porque lo que está afectando a otros nos está afectando también a nosotros. Y la última cosa que pide Dios de nosotros es que nos humillemos delante de Él. Dice, y humillarte ante tu Dios. No nos estamos humillando delante de nuestro Dios. Hasta el pueblo de Dios es arrogante. Yo veo muchísimos hermanos, muchos, hablando de envidia. No solo lo hablan, sino que la tienen y la causan. Hay mucha arrogancia, hermano. Hay mucha arrogancia y eso es signo de orgullo. ¿Y sabe qué pasa cuando una persona es orgullosa? No se humilla. Cuando una persona no se humilla, no lo hace solamente con sus congéneres, lo hace también con Dios. Hermanos, Dios y nosotros no somos iguales. Necesitamos humillarnos delante de nuestro Dios. Y la gente no se humilla de corazón. Llega al templo y no se arrodillan porque tienen vergüenza. No quieren orar porque tienen vergüenza. O sea, cuando tú te estás humillando, a ti no te importa quién te está viendo. No te importa. Cuando tú tienes una necesidad como la que estamos pasando ahorita, cuando estamos bajo ataque, la guerra espiritual requiere que te humilles ante tu Dios. Necesitamos humillarnos bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Si no hay humillación, es imposible que nos conectemos con Él. Es imposible que Dios actúe si no hay humillación. Tenemos que humillarnos delante de nuestro Dios. La Biblia nos enseña que al ver el ataque, está bien que nos asustemos, pero la reacción al miedo no debe de ser correr a comprar papel higiénico. La reacción al miedo debe de ser humillarse delante de Dios. Fíjate, de nuevo, te voy a leer los primeros 3 versículos de la segunda de Crónicas. A ver si no se me pierde, igual que Miqueas. Segunda de Crónicas 20, del 1 al 3. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra.
Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, se asustó. Esa es la reacción de nosotros. Pero ¿qué hizo Josafat? Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en todo Judá. ¿Qué rey más sabio? ¿Qué enseñanza más poderosa? Ahí está, ahí está. Supo del ataque del enemigo y dijo: yo no puedo contra estos. Tú puedes contra la pandemia, hermano. Tú puedes contra la injusticia social. Yo veo mucha gente marchando y la verdad, yo creo que el poder de resolver todas esas cosas no está en las marchas. Hemos tenido resultados de las marchas y entonces yo creo que ahora se ha puesto toda la confianza en la marcha. Y yo te voy a decir, hermano, tu confianza no debe de estar en la marcha. Tu confianza debe de ser depositada en Dios. Tu confianza total debe ser puesta en Jesucristo. Y debes humillarte delante de Él para que Él haga los cambios, para que Él resuelva, para que Él responda. Fíjese lo que les dijo Josafat: dejen de comer, hagan ayuno. ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo esto? Porque es más importante la respuesta de Dios que la misma comida. ¿Qué sabiduría? En la pandemia todos hemos engordado y nos estamos riendo de eso, pero no es gracioso. Yo he subido 20 libras, créanme, no me estoy riendo. Nos encerramos y está bien. Oramos y lo hicimos mal, pero no ayunamos. Si tú ayunaste, hermano, te felicito. Pero yo creo que hasta el día de hoy no he oído de nadie que me comente: hemos ayunado. Creo que un hermano invitó al ayuno y no sé si él lo habrá hecho. Creo que hicimos mal las cosas a partir de lo que Josafat hizo. Y si necesitamos hacer frente a una guerra espiritual, necesitamos utilizar armas espirituales. El ayuno es uno de ellos. El ayuno habla de desesperación. Estamos desesperados, pero no estamos ayunando. Andamos rebuscándonos haciendo otras cosas, pero no estamos haciendo lo que necesitamos. Josafat pregonó ayuno. Los cristianos hemos olvidado el poder del ayuno. Lo hemos olvidado. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? Tal vez no has ayunado nunca en tu vida, ¿verdad? Si no, hay gente que ayuna para bajar de peso. Y eso no es ayuno espiritual. No lo es. Tal vez sea bueno para tu salud. Yo he escuchado que tiene beneficios el ayuno. Pero no es de esa clase de ayuno que está hablando Josafat. No dice: ayunen porque necesitamos bajar peso. No es eso lo que está diciendo. Está hablando de buscar el rostro de Dios. El ayuno es bíblico. Jesús ayunó y promovió el ayuno, incluso para atacar a los demonios. Guerra espiritual. Cuando en Hechos se instituyen ancianos, gente que va a dirigir las iglesias, ayunaron. Guerra espiritual. Cuando en el Antiguo Testamento se iba a recibir la ley, se ayunó. Se ayunó. Porque también la ley nos sirve para la guerra espiritual. No podemos saber que somos pecadores. No podemos rendirnos delante de Dios. No podemos arrepentirnos y humillarnos delante de Dios si no sabemos que tenemos pecado. Necesitamos la ley. Ayunar no es dejar de comer todo el día. Porque ese es el error en el entendimiento de lo que es el ayuno. No es decirle a Dios: mira, como lo que me has hecho hacer. Mira, estoy sufriendo por culpa tuya. No es una penitencia, no es un soborno. No es religiosidad. Porque ahora muchos lo hacen por religión también. No es religiosidad. Si tú tienes alguna de estas ideas, no está bien. No está bien. Un ayuno así no agrada a Dios. Cuando ayunas, nadie se debe de enterar. Y el ayuno es para rendir tu corazón al Señor, para humillarte delante de Él.
para que tu espíritu conecte con Él, para que tú le digas, tú eres más importante que cualquier cosa, incluso el alimento. Le muestra a Dios que dependes únicamente de Él, que Él es tu prioridad física y espiritual. Eso es lo que estás mostrando. Después de ayunar, Josafat se pone a orar. Y eso lo vas a ver en los versículos del 4 al 12. Ora. Pero fíjate cómo va el orden. Primero ayunó y después ora. Pregonó ayuno por todas partes. Y después que la gente había ayunado, salió y se paró con toda la gente a orar. Prácticamente ocupó el ayuno como una preparación para poder dirigirse al Señor. ¡Qué increíble! Fíjate lo que hizo con su oración. No te lo voy a leer de nuevo. Quiero que tú lo leas del 4 al 13. Pero lo que hizo es que se unieron todos, inclusive gente de otros lugares, de otras ciudades, se vinieron para donde él. Le escucharon lejos, hicieron lo que él pedía y también acudieron a unirse a la oración. O sea, pidieron socorro juntos, multitud de personas. No una persona encerrada en su cuarto, no una persona encerrada en su casa, no una persona, ¿verdad?, queriendo una sola golondrina hacer verano. No, está agrupándose la gente para en grupo orar. Y lo hicieron en una posición incómoda. Se pusieron de pie. Estando de pie le oró al Señor. No le oró acostado, no le oró, abrió los ojos despertándose en la mañana y le dijo gracias Señor por un nuevo día. No lo hizo sentado antes de comer. Se puso de pie en una posición incómoda, en una posición que le muestra al Señor que le respeta, y comenzó a orar. Lo hizo en su templo. Se fue a buscarlo. Se fue a buscarlo a un lugar donde se reúne la gente. Ahí es donde la gente se reúne. La otra semana nos vamos a reunir en el templo. 14 de junio abrimos ya la iglesia. Ojalá que puedas estar ahí. Cómo deseo que estés ahí con nosotros para que todos juntos, aunque estemos separaditos, porque van a haber 6 pies entre bancas y bancas, la familia se van a sentar juntos. Si tú quieres más información, puedes buscarla ahí en nuestra página de Facebook. Ahí está una lista de cosas que vamos a hacer. Pero aunque estemos un poquito separaditos unos de otros, vamos a estar juntos y vamos a tener un solo corazón con el cual nosotros vamos a poder poner nuestras peticiones a Dios. También vamos a poderle dar gracias, porque yo me doy cuenta de que muchos en la iglesia, es cierto, ha habido bajas en esta guerra espiritual. Sí ha habido bajas. Pero hermano, hay que agradecer, porque en realidad la guerra espiritual no ha tenido los estragos que debiera haber tenido. El pueblo de Dios debe de estar agradecido. Debe de estar agradecido. Debemos agradecer a Dios. Fíjate, reconocieron como pueblo, como grupo, como conjunto de gente que solamente Dios les podía ayudar. Solo en Él está la esperanza. Le recordaron su promesa de ayudarlos si clamaban. El Señor nos ha dado esa promesa. Esa promesa es nuestra. Clamemos juntos. Necesitamos hacerlo. Finalmente lo hicieron públicamente, al aire libre. No se escondieron, no les dio vergüenza. Y estaban con sus mujeres y con sus niños. Y muchas personas le están pidiendo a Dios en secreto. Y yo sé que nuestro Señor Jesús nos instruyó a orar en lo secreto, pero lo que Él quería evitar es que la oración se vuelva un acto solamente exterior para la admiración de otras personas. Que otros digan, ay, mira cómo ora, ay, mira qué elocuencia. No se trata de elocuencia, no se trata de que te miren. Se trata de humillarte corporativamente delante de Dios. Se trata de que entre todos nos falte la vergüenza, ¿verdad? Que no tengamos vergüenza como gente, como pueblo, como grupo, y que busquemos a Dios de todo corazón.
Después de esto, hermanos, es que viene la respuesta. Y la respuesta la vamos a examinar la próxima semana. Pero 3 cosas aprendimos hoy. A no subestimar al enemigo. Evalúa tus acciones, por pequeñas que sean. Colócalas bajo el lente de la palabra de Dios, bajo una lupa. Esos pecadillos, esas malas acciones, esas malas costumbres están causando un alejamiento de Dios. Dios se aleja, Satanás agarra el timón y nos arrolla a todos. No hay enemigo pequeño en la guerra espiritual. Observa lo que estás haciendo y comienza a luchar. Firme, soldado. Firme. Haz algo. Levántate y pelea. También debemos considerar el valor del ayuno antes de orar. Debemos de ayunar. Debemos de ayunar. Y debemos de orar de la manera correcta, a la manera que Josafat lo hizo. Incluyendo todos esos elementos. Qué precioso tener una guía en la palabra de Dios de cómo nosotros debemos de hacer las cosas. Qué hermoso. Voy a terminar diciéndoles un pensamiento de Francis Quarles. Es un poeta inglés. Dijo algo bien interesante. Y yo había leído esto y ahora cuando estaba preparando la predicación, dije, lo voy a mencionar. Fíjate lo que dijo Francis Quarles. Dijo, no seas lento en romper una costumbre pecaminosa. Una solución rápida y valiente es mejor que una deliberación gradual. Porque, ¿sabes qué? ¿Por qué está diciendo esto, hermano? Porque tú dices, no, creo que, por ejemplo, dices, yo voy a dejar de hacer esto. Pero en vez de hacerlo muchas veces, yo lo hago todos los días, los 7 días de la semana. En vez de hacerlo todos los 7 días, solo voy a hacer una semana. Solo voy a hacer una vez a la semana para irme quitando la costumbre. Quarles está diciendo algo bien importante. Dice, una solución rápida y valiente es mejor que una deliberación gradual. Hazlo de una vez. Después dice, en tal combate, fíjate, está hablando de guerra espiritual. Dice, primero dijo una costumbre pecaminosa y ahora dice en tal combate. Está hablando de guerra espiritual. En tal combate, el soldado que tiene más valor es el que ataca sin miedo o ingenio. O sea, no creas que tú tienes el poder. No tengas miedo y toma la acción que debes de tener. No busques el ingenio. Porque dice, el ingenio implora. Y el miedo te hace desfallecer. Sin miedo y sin ingenio. Éntrale con todo. Luego hace una referencia mitológica. Yo no sé si tú has escuchado de Hidra, que es como un tipo dragón que tiene una cabeza y que tiene un solo cuello y varias cabezas que salen del cuello. Fíjate lo que dice. Dice, el que mata a Hidra debe mejor cortar el cuello que las 5 cabezas una por una, porque una vez que cae el árbol, prontamente serán cortadas las ramas. Si tú tienes un grupito de pecados, date cuenta cuál es la raíz y córtalo de tajo. Déjate de juegos, déjate de estar negociando, déjate de hacer componendas con el pecado, deshazte de él. Eso es lo que el Señor te manda. Si tú has creído en Cristo, tú tienes todas las herramientas necesarias. Tú tienes el Espíritu Santo que te da la fuerza y te guía, lo puedes hacer. Si tú no has recibido a Cristo, lo primero que tienes que hacer es arrepentirte de tu pecado y recibir a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, para que el Espíritu Santo sea depositado en ti y entonces tú puedas hacer todo lo que se requiere. Hazlo lo más pronto posible. Quiero orar por ustedes. Cierren sus ojos. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por la oportunidad de haberme dirigido a todas estas personas, hijos tuyos y no hijos, miembros de tu ejército, tus soldados, como también
a soldados del ejército enemigo que ahora, Padre, por la fuerza de tu poder, por tu misericordia y tu amor, estén posiblemente considerando enlistarse en tu ejército. Te doy gracias por la guía de tu palabra, porque nos muestras cómo entrarle de frente a la batalla espiritual. Hay guerra espiritual, hay guerra espiritual. Debemos pararnos, debemos luchar, necesitamos de tu Santo Espíritu. Padre, que los que no lo tienen lo puedan reconocer y que puedan, Padre, arrepentirse y recibir a Jesucristo. Esa es mi oración más grande, Padre eterno. Que muchas personas vengan a reconocer a Jesucristo, Señor y Salvador, para que puedan defenderse, para que puedan pertenecer a tu ejército. Te doy gracias, Padre eterno, por tanto amor. Te doy gracias por tanto sacrificio. Te doy gracias por tanta paciencia y por estar siempre dispuesto a regresar cuando nosotros te invocamos. Gracias por tu actuar cuando nosotros humillamos nuestro corazón e invocamos tu nombre. Bendito seas por siempre, porque tuyo es el poder, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea nuestro Señor, y le doy gracias a todos ustedes por haberme acompañado. Te veo la próxima semana en la iglesia. Dios te bendiga.